Hola, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con Beatriz Santamilia, quien es especialista en Derechos de Infancia al Servicio Social Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por el espacio y al final el altavoz. Bueno, el día de hoy vamos a estar tocando diversos temas que competen a la infancia y para comenzar me gustaría que me comentara un poco sobre cuál es el rol o en qué trabaja el Servicio Social Internacional con respecto a temas de la niñez. Pues bueno, el Servicio Social Internacional es una ONG ahora con 100 años de trayectoria, de hecho este es nuestro centenario, este año se creó en 1924. A raíz de los flujos migratorios que derivaron pues, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, a través de las necesidades de las familias, ¿no? Que buscaban reunificarse, que buscaban reencontrarse con sus familiares, con sus niños, con sus niñas, se creó el Servicio Social Internacional para atender pues, a sus necesidades psicosociales y legales. Bueno, la andadura es muy larga, evidentemente con 100 años de trayectoria, pero en el corazón de nuestra misión pues, sigue estando la protección de la infancia y la reunificación a través de las fronteras. Y en este sentido, pues trabajamos tanto a nivel sistémico, en procesos de reformas legislativas, de procesos de reformas políticas, pero también a nivel individual, prestando pues, asistencia transfronteriza en, como digo, pues, cuestiones jurídicas, cuestiones sociales, cuestiones psicológicas. Y somos una red de más de 130 miembros y trabajamos con presencia efectiva en 120 países, si no me equivoco. Harto. Sí. Y con respecto a este último tema que hablabas, si nos puedes comentar un poco cuáles son o cómo se desarrollan los modelos de acogimiento familiar que ustedes promueven y que finalmente asesoran para que diversos países lo puedan implementar también. Pues así es, lo cierto es que ahora mismo nos encontramos en un contexto complicado pero a la vez favorecedor, digamos, de estas transformaciones hacia el acogimiento familiar y el acogimiento comunitario. Lo cierto es que ahora mismo nos encontramos en un movimiento global por la desinstitucionalización. Desinstitucionalización no únicamente quiere decir cerrar o este cierre progresivo de las instituciones, de los orfanatos, de las residencias, sino quiere decir repensar el lugar de la infancia en la sociedad y repensar cómo cuidamos a la infancia. Cómo la atendemos, cómo la protegemos, pero también cómo la empoderamos. En este sentido, desde el Servicio Social Internacional y los programas, digamos, en los que participamos, así como el trabajo que desarrollan nuestros miembros en todo el mundo, fueron esencialmente dos conclusiones las que nos interpelaron un poco a la acción, ¿no? Y a la implementación de estos programas de acogimiento familiar. Por un lado, queremos trabajar para desmitificar o desmontar este mito del orfanato. Es decir, tradicionalmente y durante décadas los orfanatos o las instituciones, de hecho el propio nombre lo indica, ¿no? Se cree o se ha creído que son instituciones que vienen a atender a los niños y niñas y adolescentes huérfanas. Y esto no es así. Al final, los estudios apuntan a que al menos el 80% de estos niños, niñas y adolescentes, bajo los sistemas de protección estatales, tienen un progenitor vivo. Esto quiere decir que con el apoyo adecuado, estos niños y estas niñas podrían seguir en sus comunidades y podrían seguir en sus familias. Además, pues bueno, años de evidencia científica respaldan el hecho de que las residencias son espacios que no favorecen adecuadamente el desarrollo psicosocial, emocional, cognitivo, incluso físico. La segunda de estas conclusiones, y también porque hemos trabajado recientemente con un enfoque en discapacidades, al final es la niñez con discapacidades la que más sufre y la que tiene pues, más altas tasas de institucionalización en el mundo. Y estudios de UNICEF apuntaban a que las probabilidades son del 17, es decir, 17 veces más probabilidad para la niñez institucionalizada con discapacidad de permanecer en residencias. Estas fueron un poco las ideas que nos impulsaron a desarrollar un programa de cuidados alternativos que, como digo, repensara la manera en la que las personas adultas nos relacionamos con la niñez y concretamente con la niñez que, bueno, o bien se ve privada de su familia o bien está en riesgo de verse privada de su familia. Y actualmente, ¿qué país el servicio ha asesorado en torno a esta materia? Y también cómo ha sido la experiencia de cada país, porque entendiendo que
cada país también tiene su cultura, tiene medidas distintas para la niñez, entonces en ese sentido... No, completamente, completamente. Yo creo que lo que apuntas es precisamente un poco la filosofía con la que intentamos trabajar. Actualmente nuestro proyecto, concretamente el proyecto sobre cuidados alternativos, se está implementando en 7 países, contando Chile, y como dices, cada uno tiene un enfoque completamente distinto. Esto es esencialmente porque son o bien los países o bien las ONGs, fundaciones, asociaciones con las que trabajamos las que nos invitan a participar de estos proyectos y las que nos ofrecen un espacio en el que poder apoyar y acompañar técnicamente, nunca dirigir. Porque al final aquí creemos que los diferentes expertos, las diferentes ONGs, las diferentes asociaciones con las que trabajamos son los expertos en su propio contexto nacional. Actualmente estamos trabajando en Haití, Camboya, Vietnam, Costa de Marfil, Burkina Faso y estamos trabajando también en Chile. Por ejemplo, en el caso de Costa de Marfil, por ofrecerte un ejemplo, el proyecto se ha focalizado más sobre el apoyo comunitario. Allí tienen una serie de voluntarias en la comunidad que detectan, es decir, las familias vulnerables, las familias que pueden tener riesgo para la separación. Entonces se refuerza a través, digamos, de este cuerpo de voluntarios la prevención de la separación familiar. Este es un enfoque completamente distinto, por ejemplo, al que estamos aplicando en Chile, ¿no? En Chile concretamente estamos trabajando más hacia cómo fortalecer el acogimiento familiar y en este sentido, más concretamente, cómo transicionar. Es decir, porque en todo este proceso, aunque existan países en los que existe una clara voluntad política, en el que haya pues, organizaciones como en este caso en Chile la Alianza por el Acogimiento Familiar, que tengan muy claro dónde está la prioridad y qué es lo que debemos priorizar para el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez institucionalizada, sí que es cierto que se necesitan planes concretos para poder transicionar de un modelo residencial a un modelo de acogimiento familiar o un modelo familiar o comunitario. ¿Y cuáles crees tú, como ya desde tu experiencia y como tú me comentabas antes de la entrevista que has trabajado ya más de 10 años en niñez, cuáles son como las fortalezas que tiene el transicionar a este modelo de acogimiento familiar? Hablamos un poco de que es un modelo mucho más personalizado, que cubre las necesidades de cada niño o niña, pero si me puedes profundizar un poco en esos puntos. No, absolutamente. Yo creo que lo comentábamos un poco antes de la entrevista. En primer lugar, cuando hablamos de desmitificar o de desmontar este tipo de mitos sobre la institución, el orfanato, nunca hemos afirmado que, por ejemplo, en algunas instituciones no se provea un cuidado adecuado. Es decir, hay instituciones que tienen recursos, que tienen un personal dedicado, comprometido, pero nunca este cuidado va a poder reemplazar al de una familia. Esto es así, quiero decir, esto está constatado y esto yo creo que lo ven incluso los profesionales con los que estamos teniendo contacto y con los que estamos trabajando aquí. Por ejemplo, ayer nos contaban, no sabéis la transformación incluso a nivel de salud física de un niño o una niña que pasa digamos, de vivir en una residencia a un niño y una niña que pasa una familia. La transformación era cuestión de semanas. Nos contaban, por ejemplo, el caso de una niña de un niño que tenía que dormir con estas mantas, digamos, que de alguna forma inmovilizan, ¿no? Sí. En plan, ya por cuestiones también de salud física, pero de salud mental. Y la manta creo que se la quitaron a las 2 semanas de estar con la familia de acogida. Es decir, que es alucinante, es precioso ver esta transformación. Y estos solo son los núcleos familiares, son los núcleos, digamos, que de alguna forma vienen a respaldar a los niños con este amor, con este cariño, con un apoyo adecuado. Los que permiten esta transformación. Y en este sentido, nuestro trabajo un poco viene a no únicamente fortalecer la progresiva eliminación del cuidado residencial en el sentido de identificar todos esos perjuicios que tiene en el desarrollo de la niñez, pero también señalar los beneficios que tiene el cuidado familiar. Y el Servicio Social Internacional en este sentido pues, ha diversificado un poco su acción o sus diferentes actividades. Por un lado, pues, para fortalecer acciones de sensibilización, porque son diferentes los actores en la sociedad, digamos, que participan un poco de este sistema de cuidados o sistema de protección, y hay que también ajustar un poco el lenguaje, ajustar los mensajes de incidencia, ¿no? También trabajamos en el fortalecimiento de las capacidades de las familias, porque de nuevo, como digo, con el apoyo adecuado, los niños y las niñas
pueden permanecer en sus familias. O, una vez separados, reducir los tiempos para la reintegración familiar, para que vuelvan con sus familias. También trabajamos, por ejemplo, en la redefinición de programas o de políticas, incluso de instrumentos operativos que permitan redefinir estos programas a nivel práctico, ¿no? Y en definitiva yo creo que es recalcar un poco lo que los estándares internacionales desde, bueno, en el caso de las directrices, por ejemplo, de la ONU de modalidades de cuidado alternativo, desde 2009, vienen señalando, ¿no? Es decir, debe priorizarse una estrategia global de desinstitucionalización. Debe ser una prioridad para todos los estados. ¿Y cuál es la importancia de que en esta estrategia participen también distintos organismos? Como que no es una tarea solamente estatal, sino que también necesitamos apoyos de organizaciones no gubernamentales, de privados, de, no sé, universidades, de la misma sociedad civil. Entonces, finalmente, ¿cuál es el rol que cumple este trabajo mancomunado para lograr finalmente priorizar este tipo de acogimiento familiar? Muchas veces cuando hablamos de la crianza, ¿no? Siempre decimos, bueno, un niño o una niña no se cría solo, ¿no? Se cría en comunidad, se cría en una tribu, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, un proyecto de este calado, una reforma de este calado, es imposible, por un lado, que el Estado lo impulse solo. Puede existir voluntad política, pueden existir los recursos, pero si miramos un poco, digamos, a la realidad, en el caso de Chile y en el caso de muchos de los países, las ONGs juegan un papel fundamental como agentes de protección y como agentes al final, de realización efectiva de los derechos. Entonces, no tendría sentido, digamos, una mesa sin todas sus patas. Y yo creo que esto es un poco lo que ha ocurrido, al menos en este proyecto que estamos implementando. La sociedad civil, las ONGs tienen su protagonismo, el Estado, evidentemente, es el que de alguna forma ampara este proyecto y el que de alguna forma también nos apoya. Pero de nuevo creo que es importante no únicamente pensar en esos actores que directamente nos vienen a la cabeza, ¿no? Pues por ejemplo, el Poder Judicial, en el caso de Chile y en el caso de muchos países son los jueces, las juezas las que deciden el ingreso en una modalidad de cuidado alternativo, entonces esa es otra pata. Pero de nuevo, y muy importante, no se nos debe olvidar tampoco mirar a la infancia. Es decir, qué dice la infancia institucionalizada, qué quieren, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y en este punto creo que es muy importante también integrar la voz de la infancia en este repensar, ¿no? En este ejercicio colectivo, porque muchas veces, a pesar de ser el sujeto político principal o el sujeto de derechos, se nos olvida integrar. Y ellos y ellas en muchos de los procesos participativos han sido muy claras. Queremos vivir en familia. Claro. Quiero tener a mi mamá, quiero tener a mi papá o quiero tener una familia. Quiero que me abracen, no quiero estar aquí, ¿no? Y muchas veces no entiendo por qué estoy aquí. Y también cómo educar a las personas sobre la infancia que participan en este proceso, porque muchas veces falta como potenciar el saber de las personas, cómo tratar con niños, cuáles son sus principales preocupaciones, cuáles son sus necesidades. Muchas veces las personas que trabajan en eso quedan un poco atrás, sobre todo como que trabajan en instituciones como no tan personalizadas, que no tienen tanto contacto directo con los niños. No, totalmente. Y de hecho muchas veces cuando trabajamos a nivel más programático, claro, a nivel más sistémico, es algo que incluso tienes que constantemente hacer este ejercicio de recordar que estás trabajando con niños. Y estás trabajando en infancia, o sea, claro. Claro, pero es un ejercicio, yo creo que es un ejercicio constante, no únicamente, como digo, de repensar, sino también de deconstruir, ¿no? Un poco esta mirada adulta, porque el mundo lo miramos, lo construimos desde una mirada completamente adulta, ¿no? Claro, y es decir, y la niñez, pues, incluso estas expresiones de qué infantil eres, o sea, repensar un poco ese tipo de expresiones que tenemos. El lenguaje también. El lenguaje, por supuesto, claro, por supuesto. Y en el caso de la niñez privada de cuidados parentales, muchas veces es completamente una niñez invisible, es decir, no existe, porque no sabemos muchas veces dónde están los centros, cómo participan desde los centros. Entonces yo creo que es importante, de alguna forma, ver de qué forma vamos integrando en las políticas y en los procesos de reformas estas voces. Totalmente. Y por último, preguntarte cuál crees que son como los principales desafíos que ustedes han notado y como cuáles son las proyecciones para este año 2024 en torno a este proceso de transición que hemos estado hablando en esta entrevista.
Pues como principal desafío, evidentemente, yo creo que hay un desafío, digamos, de tipo económico, es decir, el redirigir la inversión del cuidado residencial al cuidado familiar. Esto lo hemos visto en muchos países, es decir, al final los esfuerzos financieros se deben derivar hacia respuestas familiares, porque al final esto es lo que de alguna forma va a permitir construir a nivel operativo, ¿no? Y por otra parte, en el caso de Chile y en el caso de muchos otros países también es la articulación, es decir, un proceso de institucionalización no ocurre en el vacío, ocurre en un entorno concreto en el que se están sucediendo muchos cambios sistémicos. No únicamente del sistema de protección a la infancia, es decir, la respuesta del Estado ante pues, situaciones de riesgo, situaciones de desamparo de un niño o una niña, sino también el sistema de cuidados, es decir, ¿quién cuida? ¿Cómo cuidamos? ¿De qué forma estamos cuidando? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante y es un desafío pues, realmente titánico el considerar, digamos, toda esta serie de sistemas que de alguna forma afectan directamente a un proceso de desinstitucionalización. Totalmente. Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotras, un placer. Que estés muy bien. Igualmente.